¿Y si te dijera que un solo libro contiene la historia de toda la humanidad? El libro de Isaías no es solo un relato antiguo, es un espejo en el que podemos ver nuestra propia historia reflejada. En sus páginas encontramos advertencias para los que se alejan de Dios, promesas para los que confían en Él y profecías tan precisas que solo pueden haber sido inspiradas por el mismo Creador. Isaías vio la gloria del Señor, contempló la venida del Mesías y anunció el futuro de la humanidad con una claridad asombrosa. Pero este no es un mensaje solo para el pasado. Cada palabra de Isaías resuena en nuestra generación. Vivimos tiempos de confusión, de rebelión contra Dios, de corazones endurecidos. La misma idolatría que destruyó a Judá sigue presente hoy, disfrazada de poder, dinero y autosuficiencia. ¿Estamos escuchando la voz de Dios o seguimos ignorando su llamado? Este video no es solo un estudio, es un viaje a través de las profecías que han cambiado la historia. Descubriremos cómo Isaías anunció a Jesús siglos antes de su nacimiento, cómo describió la cruz con detalles estremecedores y cómo nos reveló la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Si alguna vez has dudado de la veracidad de la Biblia, este libro es la prueba de que Dios habla y que su palabra se cumple. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede transformar tu vida. No es casualidad que estés aquí. Dios tiene algo que decirte. Pero antes de continuar, si este contenido está bendiciendo tu vida, apoya nuestro canal dándole me gusta, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones. Así podremos seguir llevando la palabra de Dios a más personas. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu destino para siempre. Y si de repente tus ojos se abrieran para contemplar la gloria del Altísimo, ¿qué harías si fueras llamado para proclamar palabras que cambiarían la historia de la humanidad? En el corazón de Jerusalén, en tiempos de crisis y corrupción, Isaías entró en el templo sin imaginar que su vida jamás volvería a ser la misma. Allí, ante sus ojos asombrados, el velo de lo terrenal se rasgó y contempló la gloria del Señor sentado en un trono alto y sublime. Sus vestiduras llenaban el templo y los serafines volaban a su alrededor clamando: «Santo, santo, santo, es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria». Isaías 6:3. En ese instante, Isaías entendió que no estaba simplemente en un edificio, sino ante el Rey del universo. El impacto fue devastador. Una luz imposible de describir reveló no solo la majestad de Dios, sino también la pequeñez y la impureza de su propia alma. Su corazón tembló. «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso». La santidad de Dios era un espejo que reflejaba su indignidad. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si, ante la perfección divina, toda tu vida quedara al descubierto. Pero lo que parecía un final fue un nuevo comienzo. Uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar y lo tocó a los labios de Isaías, diciendo: «Tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado». No fue por méritos propios, sino por la gracia del Dios viviente. En ese momento, el profeta comprendió que el llamado de Dios no es para los perfectos, sino para los que reconocen su necesidad de Él. Y entonces una voz resonó en lo profundo de su ser: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». El corazón de Isaías ardió.
Ya no había temor ni vergüenza, solo una respuesta inequívoca que brotó de lo más profundo de su alma. Aquí estoy, envíame a mí. No pidió detalles, no preguntó a dónde, ni cuánto costaría, solo se rindió completamente. Así es el llamado de Dios, no busca habilidades extraordinarias, sino corazones dispuestos. Podría ser que hoy Él te está llamando, que en medio de la rutina, de la incertidumbre o del quebranto, Dios susurra tu nombre. Isaías no solo recibió un llamado, recibió una misión. Su vida ahora estaba entretejida con la voz de Dios. Sus palabras no serían suyas, sino eco del Altísimo. Iba a proclamar advertencias y promesas, juicio y esperanza, confrontación y redención. Sabía que no todos escucharían, que su mensaje encontraría resistencia, pero entendió que su labor no era cambiar corazones, sino obedecer. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios, aunque el camino no sea fácil? El llamado de Isaías sigue resonando a lo largo de los siglos. Dios aún busca personas dispuestas a proclamar su verdad, a llevar esperanza donde hay oscuridad, a ser sus embajadores en un mundo quebrantado. No necesitas ser elocuente ni perfecto, solo necesitas un corazón que diga: aquí estoy, envíame. ¿Escucharás su voz hoy? Un libro dentro del libro, 66 capítulos, como los 66 libros de la Biblia. ¿Simple coincidencia o un retrato divino de la redención? La historia de la humanidad está escrita en las páginas de Isaías. No es solo un libro profético, es un reflejo del corazón de Dios, una miniatura de la Biblia entera, como si cada página tejiera el tapiz de la salvación. Sus primeros capítulos resuenan con el peso del juicio, el quebranto de un pueblo que se apartó de su Creador. Pero en su segunda mitad, la melodía cambia y la esperanza florece como un río en el desierto. ¿No es acaso el mismo patrón de toda la Escritura? La caída del hombre y la restauración en Cristo. Isaías es un testimonio vivo del amor y la justicia de Dios. Sus palabras atraviesan el tiempo y hablan a cada generación. En sus primeros 39 capítulos, la sombra del pecado y el juicio divino cubren la nación como un cielo nublado antes de la tormenta. Pero a partir del capítulo 40, como en un nuevo amanecer, la gracia se derrama con promesas de restauración. ¿No es así también la división de la Biblia con el Antiguo Testamento revelando la necesidad de redención y el Nuevo Testamento presentando al Salvador? Cada línea de Isaías está impregnada de un mensaje eterno. Sus palabras son truenos y susurros fuego y bálsamo. Habla de reyes que caen y de un rey que reinará para siempre. Denuncia la idolatría, pero promete un día en que toda rodilla se doblará ante el Dios verdadero. Grita sobre la ruina de los hombres, pero también anuncia la venida de aquel que cargará con nuestras culpas. Si la Biblia es la voz de Dios, Isaías es su eco inquebrantable. Los eruditos lo llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, porque en sus capítulos ya resuena la voz de Cristo, siglos antes de su nacimiento. En Isaías 53, el Cordero es descrito con un detalle asombroso, como si el profeta estuviera de pie a los pies de la cruz. En Isaías 9:6, el niño que nacerá ya es llamado Príncipe de Paz. ¿Cómo pudo Isaías ver con tanta claridad lo que aún no había ocurrido? ¿Podría ser que Dios le permitió contemplar la eternidad desde la distancia? El propósito de Isaías es claro: mostrar que el hombre está perdido sin Dios, pero que la salvación es un plan trazado desde el principio. No importa cuán lejos hayamos caído, la misericordia de Dios siempre abre un camino de regreso. No importa cuán oscura sea la noche, la promesa de la luz sigue en pie. ¿No es eso lo que la Biblia entera nos enseña? La Escritura no es un conjunto,
de historias desconectadas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un hilo dorado que lo une todo: Jesús. Isaías lo anuncia, los evangelios lo revelan, las epístolas lo proclaman y el Apocalipsis lo entroniza. Si todo apunta a Él, ¿cómo podríamos vivir de espaldas a su llamado? Hoy tienes en tus manos la misma verdad que Isaías proclamó. No es un mensaje para el pasado, sino una voz que sigue clamando en el desierto de este mundo. ¿La escucharás? ¿Permitirás que la historia de la Biblia transforme tu propia historia? El amor de Dios siempre viene acompañado de advertencias, pero ¿quién escucha la voz del Señor antes de que sea demasiado tarde? La historia del reino de Judá es una historia de oportunidades desperdiciadas, de advertencias ignoradas y de un amor inquebrantable que nunca dejó de llamar a su pueblo. Dios había hecho de Israel una nación santa, un faro de luz en medio de las tinieblas, pero con el tiempo los corazones de sus hijos se endurecieron, la idolatría se infiltró en sus hogares, la injusticia se volvió moneda corriente y el sonido de la verdad fue ahogado por el clamor de una sociedad que se alejaba de su Creador. ¿No es esta también la historia de nuestra generación? Isaías fue enviado en un tiempo de crisis. Judá vivía bajo la amenaza de imperios enemigos, pero su mayor peligro no venía de fuera, sino de dentro. Los reyes confiaban más en alianzas políticas que en la fidelidad de Dios. Los sacerdotes ofrecían sacrificios con manos manchadas de corrupción. El pueblo continuaba con sus rituales, pero sus corazones estaban vacíos. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. ¿Acaso hemos caído en la misma trampa, cumpliendo con religiosidad externa mientras nos alejamos en lo profundo de nuestro ser? Dios no se quedó en silencio. A través de Misneusintos y Isaías, levantó su voz como un padre que clama por el regreso de su hijo. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, defiendan al oprimido. Isaías 1:16-17. El juicio estaba cerca, pero aún había una puerta de esperanza. Si tan solo el pueblo volviera sus ojos a su Dios, si dejara la arrogancia y abrazara la verdad, la misericordia cubriría la tierra como el amanecer después de una noche oscura. Pero el corazón humano es testarudo. A pesar de las advertencias, Judá continuó en su pecado. La idolatría se convirtió en su refugio, la opresión en su costumbre. Dios envió señales, permitió dificultades, llamó con amor y con severidad, pero el pueblo endureció su corazón. ¿Nos sigue ocurriendo lo mismo hoy? Dios habla, nos corrige, nos muestra el camino, pero muchas veces preferimos seguir nuestra propia senda hasta que la ruina nos alcanza. ¿Cuántas veces necesitamos caer para darnos cuenta de que sin Dios no hay vida? Aún así, en medio de la tormenta, el mensaje de Isaías no era solo juicio, sino también esperanza. Dios no quería destruir a su pueblo, sino restaurarlo. Como un alfarero que rehace la vasija, como un pastor que busca a la oveja perdida, su deseo no era el castigo, sino la redención. Si ustedes quieren y me obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Isaías 1:19. La promesa sigue en pie. Cuando nos volvemos a Él, encontramos gracia en lugar de condenación, restauración en lugar de ruinas. Pero el tiempo de decidir no es eterno. Judá tuvo su oportunidad y la desperdició. Al final, la nación fue llevada al exilio y el templo que creían indestructible fue reducido a cenizas. Dios no miente y sus palabras siempre se cumplen. ¿Estamos nosotros prestando atención? ¿Nos arrepentiremos antes de que sea demasiado tarde o seguiremos el mismo camino de rebeldía hasta que el dolor nos haga abrir los ojos?
Hoy Dios sigue llamando a su pueblo, a cada persona que escucha su voz. No esperes a que la destrucción sea la única maestra. No esperes a que el dolor sea el único mensajero. Hoy es el día de volver al Señor, de rendir el corazón antes de que la advertencia se convierta en juicio. Responderás a su llamado. 700 años antes de Cristo, Isaías ya describía a aquel que cambiaría el destino de la humanidad. ¿Quién más podría conocer los planes de Dios con tanto detalle? Mucho antes de que Belén viera nacer a un niño en un pesebre, mucho antes de que una cruz se alzara en el Gólgota, Isaías ya había contemplado el misterio de la redención. Sus ojos espirituales fueron abiertos para ver lo que ningún hombre podía imaginar. Un rey que vendría no con ejército, sino con humildad. Un Salvador que no conquistaría con espada, sino con amor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. ¿Cómo pudo Isaías ver tan lejos? ¿Cómo pudo describir con tal precisión el mayor milagro de la historia? Las páginas de su libro están marcadas por la promesa de un niño que traería luz a un mundo en tinieblas. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios, Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. No sería un gobernante cualquiera, no sería un libertador pasajero. Él sería el Dios eterno hecho carne, el único capaz de traer paz verdadera al corazón del hombre. Pero ¿estaba el mundo preparado para recibirlo? ¿Estamos nosotros preparados para abrirle la puerta de nuestro corazón? Isaías vio más allá del nacimiento. Vio un trono que no se parecía a los de este mundo, un reino cuya justicia no se basaba en leyes humanas. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:1. No vendría de la nobleza, sino de la raíz humilde de David. No llegaría con poder terrenal, sino con el Espíritu del Señor sobre él. Su misión no era conquistar territorios, sino rescatar almas. Su victoria no sería con ejércitos, sino con entrega. Podría la humanidad reconocerlo cuando llegara. Pero la visión de Isaías no solo reveló gloria, también mostró sufrimiento. En el capítulo 53, la profecía alcanza su punto más conmovedor. Despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. ¿Cómo podía el Mesías ser despreciado? ¿Cómo podía el Salvador sufrir? El profeta vio al siervo que cargaría con las culpas del mundo, aquel que sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. No vendría a ser servido, sino a dar su vida como rescate. No sería coronado con oro, sino con espinas. Isaías describió con una claridad asombrosa el sacrificio de Jesús. No era un error del destino, no era una tragedia inesperada. Era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Cada herida, cada golpe, cada lágrima, todo estaba escrito mucho antes de que ocurriera, y todo tenía un propósito: traer salvación. La cruz no era el fin, sino el principio de la redención para todo aquel que creyera. Pero la historia no terminaba en el sufrimiento. Isaías también vio la victoria final. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. La muerte no podría retenerlo. Su sacrificio daría frutos. Su amor alcanzaría a generaciones enteras. Su reino no tendría fin. Y ahora, después de siglos, su voz sigue llamando. Su promesa sigue en pie.
¿Creemos en el Mesías que Isaías anunció? ¿O seguimos esperando señales cuando ya todo ha sido revelado? Hoy la profecía sigue viva. Jesús vino, murió y resucitó tal como estaba escrito. Pero aún hay una última promesa. Él volverá. Y cuando lo haga, todo ojo lo verá. ¿Estás listo para encontrar al Mesías cara a cara? Cuando Dios mira a una nación, no ve solo sus rituales. Él examina el corazón. Y si mirara hacia nosotros hoy, ¿qué encontraría? El pueblo de Judá se enorgullecía de su templo, de sus sacrificios, de sus oraciones repetidas cada día. Creían que con sus ceremonias podían ganarse el favor de Dios. Pero Isaías les reveló una verdad dolorosa. El Señor no se deleita en ofrendas vacías, no escucha palabras sin alma, no recibe adoración contaminada por la injusticia. Cuando extiendan sus manos, esconderé de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Isaías 1:15. ¿Acaso no es este un espejo de nuestros tiempos? ¿Cuántos levantan sus manos en alabanza mientras con ellas oprimen a los débiles? Dios es justo y su justicia clama desde las páginas de Isaías. No tolera la corrupción de los líderes, la explotación de los pobres, el engaño de los poderosos. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben opresión, para apartar del juicio a los pobres y privar de sus derechos a los afligidos de mi pueblo. Isaías 10:1-2. No basta con decir que creemos en Dios si nuestras acciones niegan su verdad. No basta con proclamar su nombre si nuestros pasos no siguen su camino. ¿De qué sirve el conocimiento sin obediencia? Pero la advertencia de Isaías no era solo para los gobernantes, sino para cada persona que vive con un corazón endurecido. El Señor no busca religiosidad vacía, sino corazones que amen la justicia. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Isaías 1:17. La verdadera fe no se mide en palabras, sino en acciones. ¿Cómo tratamos al necesitado? ¿Cómo respondemos al clamor de los indefensos? ¿Nuestro cristianismo es solo teoría o una realidad que transforma? El pecado de Judá no fue solo la idolatría, sino la indiferencia. Se acostumbraron a la maldad, toleraron la injusticia, cerraron los ojos ante el sufrimiento de los demás. ¿No estamos en el mismo peligro hoy? Nos indignamos por un momento, pero pronto seguimos con nuestras vidas como si nada pasara. Nos volvemos expertos en religiosidad, pero ignoramos el peso del amor verdadero. Dios no quiere ritos sin compromiso, sino una vida que refleje su carácter. Pero en medio de la condena, Dios ofreció una salida. Su juicio no era final, sino una oportunidad para el arrepentimiento. Vengan ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. Isaías 1:18. No importa cuán lejos hayamos caído, la misericordia de Dios sigue extendiendo su mano. La justicia de Dios no solo castiga el pecado, sino que también ofrece restauración a todo aquel que se vuelve a Él. Responderemos a su llamado. Isaías nos muestra el corazón de Dios, un Dios que aborrece la injusticia, pero que también ama con un amor indescriptible. Un Dios que no cierra los ojos ante el dolor, que no calla ante el mal, pero que tampoco deja de buscar a sus hijos. Su deseo no es la destrucción, sino la transformación. No es el juicio final lo que Él anhela, sino la redención de su pueblo. Y hoy, esa misma voz sigue resonando. ¿Estamos dispuestos a escucharla? No basta con ser espectadores de la fe. Dios nos llama a ser agentes de su justicia, instrumentos de su amor en un mundo sediento de verdad. Hoy es el tiempo de despertar, de dejar atrás la religiosidad vacía y abrazar la vida que Dios realmente quiere para nosotros. ¿Responderemos?
¿Con un cambio genuino o continuaremos viviendo de apariencias? Ninguna nación permanece para siempre. Todos los reinos humanos caerán ante el verdadero rey. Desde la cuna de Babilonia hasta los altos muros de Asiria, desde las fortalezas de Moab hasta los dominios de Edom, Isaías proclamó una verdad inmutable. Ningún poder humano puede sostenerse ante el juicio de Dios. Los imperios, con toda su gloria pasajera, son como hierba que florece por un instante y se marchita al soplo del viento. He aquí que las naciones son como gota de agua en un balde, y como polvo en la balanza son estimadas. Isaías 40:15. Los reyes creían gobernar el destino, pero solo uno tiene el control sobre la historia. Isaías anunció la caída de Babilonia cuando aún se alzaba con todo su esplendor. Caída es Babilonia, ha quedado destrozada. Gemid por ella, traed bálsamo para su dolor, tal vez sane. Isaías 21:9. No importaba su riqueza ni su poderío militar. El juicio de Dios ya estaba decretado. Lo mismo ocurrió con Asiria, un reino temido por su crueldad, pero reducido a ruinas cuando la ira del Altísimo se encendió. Ninguna nación que desafía a Dios puede sostenerse por siempre. ¿Cuántos imperios han caído a lo largo de la historia? ¿Cuántos gobernantes han creído ser invencibles solo para ser olvidados con el tiempo? Pero el juicio de Dios no se limitaba a Israel o sus enemigos. El Señor dejó claro que toda la tierra está bajo su dominio. Porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos estará su gloria. Isaías 24:23. No hay rincón en el mundo donde su autoridad no se haga sentir. ¿No es esta una advertencia para nuestro tiempo? A veces creemos que las naciones modernas son intocables, que la historia seguirá su curso sin interrupciones. Pero Isaías nos recuerda que Dios sigue gobernando, y cuando su voz resuena, ningún trono permanece en pie. Las profecías contra Moab, Edom, Damasco y otras tierras no eran solo juicios aislados, sino lecciones eternas. No importaba qué Dios adoraban, qué murallas levantaban o qué alianzas formaban. Todo lo que no estaba cimentado en el Señor se derrumbaba. El orgullo del hombre será abatido, y la altivez de los hombres será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Isaías 2:17. ¿Acaso el mundo ha cambiado? ¿No seguimos viendo a los hombres confiar más en sus ejércitos, en su dinero y en su poder que en la justicia de Dios? Pero el mensaje de Isaías no era solo destrucción. En medio del juicio, también proclamó un futuro glorioso. Vendría un día en que las naciones ya no se levantarían unas contra otras, en que las espadas serían forjadas en arados y la paz reinaría sobre la tierra. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Isaías 2:3. La caída de los reinos humanos no es el final de la historia. Dios está preparando un reino que jamás será sacudido. Al final, solo hay dos caminos: confiar en las fortalezas del hombre o rendirse ante la soberanía de Dios. Todos los imperios caen, todos los reyes son olvidados, pero el Señor permanece para siempre. Su reino no tiene fin, su justicia no se desvanece. La pregunta no es si las naciones serán juzgadas, sino si estaremos del lado correcto cuando ese día llegue. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En lo que se desmorona o en lo que permanece eterno? Aún en el exilio, Dios ya había preparado la redención. Su pueblo lloraba, pero la esperanza nunca estuvo perdida. Las murallas de Babilonia parecían impenetrables, sus puertas de bronce, sus torres elevadas, su inmenso ejército. Todo en esa ciudad proclamaba poder y orgullo.
Era la joya del mundo antiguo, el símbolo de una civilización que se creía invencible, pero en los cielos el destino ya estaba escrito. Aquel imperio que había humillado a Israel y llevado al pueblo de Dios al exilio no permanecería para siempre. Yo soy el Señor, el que frustra las señales de los impostores y hace necios a los adivinos, el que deshace la sabiduría de los sabios y convierte en locura su conocimiento. Isaías 44:25. La caída de Babilonia no era solo una guerra entre reyes, sino el cumplimiento de la voluntad divina. Dios ya había anunciado quién sería su instrumento de liberación: Ciro, un rey pagano, un hombre que ni siquiera conocía al Dios de Israel. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para someter naciones delante de él y desatar las cinturas de los reyes. Isaías 45:1. Qué asombroso es el poder de Dios. No necesita ejércitos celestiales para cumplir su propósito, pues hasta los gobernantes de este mundo, sin saberlo, cumplen su voluntad. Ciro no conquistó Babilonia por su propia fuerza, sino porque Dios ya había decretado su victoria. En una sola noche, la gran ciudad cayó. Mientras su rey celebraba una fiesta sin temor alguno, los ejércitos de Ciro desviaron el río Éufrates y entraron por sus muros sin resistencia. La arrogancia de Babilonia la cegó hasta el último momento, y así el reino que había hecho temblar a las naciones fue reducido a polvo. Babilonia, la perla de los reinos, el esplendor y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, cuando Dios las destruyó. Isaías 13:19. Todo lo que el hombre construye sin Dios está destinado a caer, pero la historia no terminaba con la caída de Babilonia. Dios tenía un plan más grande: restaurar a su pueblo. Así dice el Señor: cuando se cumplan los 70 años para Babilonia, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías 29:10. La disciplina había sido dura, pero nunca fue el final. Dios permitió el exilio para corregir a Israel, pero jamás lo abandonó. ¿No es este el patrón de su amor? Nos deja caer para hacernos regresar. Nos corrige, pero con un propósito de restauración. Ciro, el conquistador, emitió un decreto inesperado. Los judíos podían regresar a su tierra y reconstruir el templo de su Dios. No hubo revueltas, no hubo guerras, solo la mano de Dios obrando en el corazón de un rey extranjero. Lo que parecía imposible se hizo realidad. El pueblo que había sido esparcido, el pueblo que había llorado junto a los ríos de Babilonia, finalmente podía volver a casa. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh Sión, ponte tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Isaías 52:1. Imaginen el regreso, familias caminando bajo el sol del desierto. Ancianos que nunca pensaron que verían Jerusalén otra vez, jóvenes con lágrimas en los ojos al pisar la tierra prometida. No era solo un retorno físico, era el renacimiento de la fe, la confirmación de que Dios nunca olvida sus promesas. No nos sucede lo mismo. A veces creemos que hemos ido demasiado lejos, que nuestras ruinas nunca podrán ser reconstruidas. Pero Dios es el Dios de la restauración. Si pudo traer de vuelta a su pueblo después del exilio, ¿qué no podrá hacer con nuestras vidas? Dios no cambia. Ayer restauró a Israel, hoy puede restaurarte a ti. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuán larga haya sido tu noche en Babilonia. Siempre hay un camino de regreso, siempre hay una nueva oportunidad. La pregunta es: ¿tienes el valor de tomarla? Él fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Quién podría soportar tal sufrimiento y aún así amar? Isaías vio lo que nadie más podía ver.
Mientras los reyes soñaban con victorias y los profetas anunciaban juicios, él contempló el misterio más profundo de la historia. Un siervo que sufriría, un hombre que sería herido sin haber cometido pecado. Sus palabras resuenan como un eco desde el Antiguo Testamento hasta la cruz del Calvario. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y afligido. Isaías 53:4. ¿Cómo pudo Isaías describir con tanta precisión el sacrificio de Cristo siglos antes de que sucediera? El mundo esperaba un Mesías glorioso, un libertador con espada y poder. Pero Isaías vio algo distinto. Vio a un Salvador que no conquistaría por la fuerza, sino con su propio sufrimiento. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. No sufrió por sí mismo, sino por nosotros. No cargó su culpa, sino la nuestra. En cada golpe, en cada espina, en cada clavo, estaba pagando un precio que no era suyo. El profeta vio la escena con claridad. Vio cómo lo llevarían como un cordero al matadero sin abrir su boca. Vio el silencio del justo ante la injusticia de los hombres. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. ¿Cómo soportó tal humillación? ¿Cómo aceptó la cruz sin resistirse? Porque su amor era más fuerte que el dolor, porque su misión era más grande que su sufrimiento. Pero lo más impactante es que todo esto era parte del plan divino. No fue un error del destino, no fue una tragedia inesperada. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Isaías 53:10. Dios entregó a su Hijo no porque lo despreciara, sino porque a través de su sacrificio abriría la puerta de la salvación para el mundo entero. La cruz no fue el fin de Jesús, fue el inicio de la redención. ¿No nos estremecemos al pensar en esto? Que el Hijo de Dios sufriera tanto por amor a nosotros. Pero Isaías no solo vio la cruz, también vio la victoria. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. La muerte no podría retenerlo, el sepulcro no sería su destino final. Su sacrificio daría frutos, su dolor traería vida, y hoy, siglos después, seguimos viendo el cumplimiento de esa promesa. Cada alma que se rinde a Cristo es parte de ese fruto. Cada vida transformada es testimonio de que su sufrimiento no fue en vano. La pregunta es, ¿qué haremos con este mensaje? La cruz no es solo una historia antigua, es un llamado personal. Isaías la vio desde lejos y creyó. Nosotros la vemos con claridad, pero ¿vivimos de acuerdo con su poder? Su sangre aún tiene el poder de sanar, de restaurar, de dar vida. Su sacrificio no fue solo para un tiempo pasado, sino para cada persona que hoy decida rendirse a Él. El siervo sufrió para que tú tuvieras vida. Fue herido para que tú fueras sanado. ¿Rechazarás su sacrificio o lo abrazarás con todo tu corazón? El mundo que conocemos desaparecerá, pero Dios nos promete una ciudad donde la justicia habita para siempre. Todo lo que el ojo humano ve es pasajero. Los imperios que se alzan con gloria terminan en ruinas. Los reyes que gobiernan con orgullo son olvidados. Las ciudades más majestuosas quedan reducidas a polvo. Pero Isaías vio algo que jamás se desvanecerá. Una ciudad santa, un nuevo hogar, un lugar donde la muerte no tendrá poder y las lágrimas serán secadas para siempre. Porque he aquí,
Yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17. En un mundo donde la injusticia parece reinar, donde los hombres levantan muros de odio y siembran desesperanza, Dios prepara una morada para su pueblo. Isaías la describió como un jardín restaurado, un Edén renacido, donde la creación vuelve a su propósito original. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Isaías 65:25. No más violencia, no más miedo, no más opresión. El rey justo reinará y su pueblo vivirá en paz. Podemos imaginarlo. Un mundo sin llanto, sin guerras, sin pecado. El eco de esta profecía viaja hasta el Apocalipsis, donde Juan vio la misma visión gloriosa. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Dios no está construyendo una ciudad con piedras terrenales, sino con su gloria misma. Un lugar donde su presencia lo llena todo, donde el sol no será necesario, porque su luz será eterna. ¿Cómo podríamos no anhelar estar allí? Pero no todos entrarán en esta Jerusalén celestial. No es un lugar para los altivos, ni para los que aman la oscuridad. Y entrarán por sus puertas los que guardan la verdad, pero fuera estarán los que practican la mentira y la injusticia. Isaías 26:2. Esta no es solo una promesa, es un llamado. ¿Estamos viviendo como ciudadanos del reino de Dios? ¿O estamos aferrados a un mundo que está destinado a desaparecer? Isaías nos recuerda que la Nueva Jerusalén no es solo un destino futuro, sino una esperanza que transforma nuestra vida hoy. Si realmente creemos en la ciudad eterna, viviremos con otra perspectiva. No nos afanaremos por lo que se marchita, no pondremos nuestra confianza en lo temporal. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6:19-20. ¿Dónde está nuestro corazón? Dios nos llama a mirar más allá de lo visible. Nos invita a soñar con lo que Él ha preparado para los que le aman. La Nueva Jerusalén no es una fantasía, es la realidad más segura de todas. No importa cuánto suframos aquí, no importa cuán oscuro parezca el camino, un día veremos esa ciudad con nuestros propios ojos. Y cuando entremos por sus puertas, cuando escuchemos su voz decir, «Bienvenido, hijo mío», entenderemos que todo valió la pena. ¿Tú vives con la mirada puesta en lo eterno o sigues aferrado a lo que pronto se desvanecerá? Los gobiernos se levantan y caen, pero el Señor reina sobre todo. Los hombres creen tener el control, los reyes se sienten invencibles, los gobernantes dictan leyes, los poderosos hacen planes para el futuro, pero Isaías nos recuerda una verdad inmutable. Dios es quien establece y derriba reinos, quien levanta a los humildes y humilla a los altivos. Ningún imperio, por más fuerte que parezca, puede resistirse a su voluntad. Yo soy Dios, y no hay otro. Soy Dios, y no hay nadie semejante a mí. Anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Isaías 46:9-10. La historia humana es un testimonio de esta verdad. Babilonia, la grande, cayó en una sola noche. Asiria, el terror de las naciones, fue reducida a polvo. Egipto, con sus dioses y su orgullo, no pudo sostenerse ante el poder del Altísimo. El Señor de los ejércitos ha decidido, ¿y quién podrá frustrarlo? Su mano está extendida, ¿y quién la hará retroceder? Isaías 14:27. Dios no está ajeno a lo que sucede en la tierra. Él gobierna desde los cielos y su propósito siempre se cumple. Incluso los reyes que no lo conocen sirven, sin saberlo, a su voluntad. Así fue con Ciro, a quien Dios llamó mi ungido, a pesar de ser un gobernante pagano.
Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para someter naciones delante de él. Isaías 45:1. Dios usa a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Ningún trono es demasiado grande para él, ninguna autoridad escapa de su dominio, pero su soberanía no es solo sobre los gobiernos, también se extiende sobre cada persona, sobre cada vida, sobre cada historia. Muchas veces nos angustiamos por el rumbo del mundo, por la maldad que parece prevalecer, por la incertidumbre del mañana. Pero Isaías nos invita a confiar. El que confía en el Señor tendrá nuevas fuerzas, levantará alas como las águilas, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Isaías 40:31. No estamos a la deriva, no somos víctimas del destino. Dios sigue sentado en su trono. Este mensaje es una advertencia para los soberbios, pero un consuelo para los fieles. Los que se rebelan contra Dios pueden prosperar por un tiempo, pero su caída es inevitable. Los que confían en Él pueden sufrir pruebas, pero su victoria está asegurada, porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro Rey. Él mismo nos salvará. Isaías 33:22. No hay fuerza en el universo que pueda resistir su voluntad. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En los líderes humanos? ¿En los sistemas del mundo? ¿En la estabilidad de las naciones? Todo eso es pasajero. La única roca inquebrantable es Dios mismo. Si Él es el Señor de la historia, si su reino es eterno, ¿por qué temer? Hoy más que nunca, Isaías nos llama a fijar nuestra mirada en el Rey de Reyes y a descansar en su soberanía, porque los imperios caen, los reinos se desmoronan, pero el Señor sigue reinando y reinará por los siglos de los siglos. Vengan y discutamos juntos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. El mensaje de Isaías no era solo juicio, sino también misericordia. Dios veía la rebelión de su pueblo, su indiferencia, su corazón endurecido. Pero en lugar de abandonarlos, extendía su mano una y otra vez. Vengan ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Qué maravilloso es nuestro Dios. No nos rechaza por nuestras faltas, sino que nos llama a volver a Él. ¿Cómo podemos ignorar su invitación? El problema de Judá no era la falta de religión. Cumplían con los sacrificios, guardaban las fiestas, elevaban oraciones, pero sus corazones estaban lejos. Isaías lo dejó claro. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. ¿Acaso nos describe a nosotros? Hemos convertido nuestra relación con Dios en un ritual vacío, en una costumbre sin vida. Dios no busca ceremonias, sino corazones quebrantados. No quiere palabras, sino entrega sincera. El profeta clamaba, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. ¿Qué significa esto? Que la puerta de la gracia no estará abierta para siempre. Que hay un tiempo para arrepentirse y volver a Dios, pero ese tiempo no es eterno. ¿Cuántos esperan hasta que sea demasiado tarde? ¿Cuántos desoyen su voz hasta que el juicio ya ha sido decretado? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento de rendirnos a su amor. Pero el arrepentimiento no es solo un sentimiento de culpa. Es un cambio radical, un giro completo en el camino. Isaías llamó al pueblo a abandonar la maldad, a dejar atrás la hipocresía. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Isaías 55:7.
Dios no quiere medias conversiones, no acepta corazones divididos. Él busca una entrega total, una vida transformada. Y lo más hermoso es que cuando nos volvemos a Él, no encontramos condenación, sino gracia. Su amor es más grande que nuestro pecado. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías 55:8. Su perdón va más allá de lo que podemos imaginar. No se basa en nuestros méritos, sino en su infinita misericordia. No importa cuán profunda sea la culpa, su gracia es aún más profunda. Isaías anunció lo que siglos después se revelaría en Cristo. En la cruz, el amor y la justicia de Dios se encontraron. En Jesús, el arrepentimiento no es solo una invitación, sino una puerta abierta al Padre. Él cargó con nuestras iniquidades para que nosotros pudiéramos ser libres. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. ¿Cómo podemos rechazar tan gran salvación? Dios sigue llamando, su voz sigue resonando en el desierto de este mundo. La pregunta es, ¿responderemos a su llamado o endureceremos el corazón una vez más? La misericordia está extendida, la gracia está disponible, pero la decisión es nuestra. Preparen el camino del Señor. La profecía se cumplía y el Mesías estaba a punto de llegar. Las palabras de Isaías resonaron a través de los siglos como un eco que viajaba por la eternidad hasta encontrar su cumplimiento en el Nuevo Testamento. En el corazón de su mensaje, una voz se alzaba en el desierto, llamando a la preparación, al arrepentimiento, a la llegada del Rey. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 43. Aquel que anunciaba la venida del Mesías aún no había nacido, pero su misión ya estaba escrita. Juan el Bautista fue esa voz. Su vida fue un testimonio viviente del llamado de Isaías. Vestido con piel de camello, alimentándose de langostas y miel silvestre, no buscó la comodidad ni el reconocimiento de los hombres. Su único propósito era preparar el corazón del pueblo para la llegada de Cristo. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Juan 1:23. Él no era la luz, pero testificaba de la luz. No era el Mesías, pero anunciaba su llegada con urgencia. Pero, ¿por qué el desierto? ¿Por qué Dios escoge lugares áridos, secos y aparentemente inhóspitos para revelar su gloria? Porque el desierto representa el estado del corazón humano sin Dios. Un corazón vacío, sediento, sin dirección. Y es en ese lugar donde Dios habla con más fuerza. El mensaje de Juan no era uno de comodidad, sino de confrontación. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3:7. No bastaba con ser descendientes de Abraham, no bastaba con una religión de apariencias. Dios buscaba frutos de arrepentimiento. Isaías y Juan compartían un mismo llamado: volver el corazón del pueblo a su Creador. Juan predicaba en el Jordán, sumergiendo a los que confesaban sus pecados, pero anunciando que vendría uno mayor que él. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Mateo 3:11. Isaías lo había visto en visión. Juan lo vio con sus propios ojos. Y un día, cuando Jesús se acercó al río, todo cobró sentido. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El cumplimiento de la profecía fue glorioso, pero el costo fue alto. Juan, como Isaías, fue rechazado por muchos. Su mensaje incomodaba, su vida era una denuncia viviente contra la hipocresía de su tiempo, y al final selló su testimonio con su sangre. Prisionero por denunciar el pecado, fue decapitado por
capricho de un rey corrupto. Sin embargo, su misión estaba cumplida. Él preparó el camino y el rey había llegado. Hoy, la voz sigue clamando. El camino del Señor aún debe ser preparado, no en el desierto físico, sino en los corazones de los hombres. Cristo viene otra vez y su pueblo debe estar listo. ¿Estamos viviendo con esa urgencia o seguimos distraídos, sumidos en lo pasajero? Isaías habló. Juan clamó, ahora es nuestro turno. ¿Prepararemos el camino del Señor en nuestra generación? Aunque muchos se aparten, Dios siempre guarda un remanente fiel. ¿Eres parte de ellos? La historia de Israel es la historia de un pueblo que constantemente se alejaba de su Dios. Se olvidaban de sus promesas, seguían a ídolos falsos, se inclinaban ante reyes humanos en lugar de confiar en el Señor. Sin embargo, en medio de la corrupción y la apostasía, siempre hubo un grupo, pequeño pero firme, que permaneció fiel. Isaías lo llamó el remanente, aquellos que, aunque rodeados de maldad, no doblaban sus rodillas ante los ídolos. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un pequeño remanente, seríamos como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Isaías 1:9. El remanente no era un grupo privilegiado, ni una élite espiritual. Eran hombres y mujeres que, a pesar de la persecución, del desprecio y de la burla, decidieron mantenerse firmes en la verdad. Cuando la mayoría seguía el camino ancho de la desobediencia, ellos escogían el sendero estrecho de la fidelidad. No eran perfectos, pero eran fieles. No eran numerosos, pero eran preciosos a los ojos de Dios. Y es que Dios nunca ha necesitado multitudes para cumplir su propósito. Siempre ha trabajado con un pueblo pequeño, pero consagrado. Isaías profetizó que aunque Israel sufriría el juicio divino, un remanente regresaría. Acontecerá en aquel día que el remanente de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. Isaías 10:20. Dios no destruye para siempre. Su disciplina no es para aniquilar, sino para restaurar. Y los que confían en Él, los que esperan en su promesa, serán los que verán la redención. Pero esta no es solo una historia del pasado. Hoy, en medio de una generación que cada vez más rechaza la verdad, Dios sigue buscando un remanente. Sigue llamando a aquellos que no se conforman a este mundo, que no doblan sus rodillas ante la cultura, que no cambian la verdad de Dios por las mentiras del sistema. Porque así ha dicho el Señor Dios, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Ser parte del remanente no es fácil. Significa caminar contra la corriente, creer cuando otros dudan, permanecer cuando otros abandonan. Significa pagar un precio, enfrentar oposición, a veces incluso la soledad, pero la recompensa es eterna. Dios ha prometido que los que sean fieles hasta el final recibirán una corona de vida. El que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. La pregunta es, ¿de qué lado estamos? ¿Seguimos la multitud buscando la aprobación del mundo? ¿O hemos decidido ser parte de aquellos que permanecen fieles, aunque sean pocos? En cada generación, Dios ha guardado un remanente. Hoy, el llamado sigue en pie. ¿Quién es como el Señor? ¿Quién puede medir el océano en la palma de su mano o contar las estrellas con su voz? Isaías no solo profetizó sobre el futuro de Israel, no solo anunció la llegada del Mesías, también nos mostró el carácter de Dios, su grandeza, su santidad, su amor insondable. Cada página de su libro es un reflejo del Dios eterno, un vistazo a su gloria que trasciende el tiempo y el espacio. ¿A quién compararán ustedes a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Isaías 40:18.
Ningún hombre puede abarcarlo, ningún pensamiento puede definirlo. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. El Señor que Isaías contempló no es un Dios distante, sino un rey que reina con poder. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, y sus habitantes son como langostas. Extiende los cielos como un velo, y los despliega como una tienda para morar. Isaías 40:22. Desde su trono, Él dirige los destinos de las naciones. Levanta reyes y los derriba, hace que los mares se agiten y que los montes se dobleguen. Nada escapa de su control, ni un solo cabello cae de nuestra cabeza sin su conocimiento. Pero su poder no está separado de su amor. Isaías nos muestra a un Dios que, aunque es exaltado sobre todo, también es cercano. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. ¿Cómo puede ser tan grande y al mismo tiempo tan íntimo? ¿Cómo puede gobernar los cielos y aún así inclinarse para escuchar nuestro clamor? Su santidad es absoluta, incomparable. Cuando Isaías lo vio, su reacción fue de temor y reverencia. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Dios no es como los ídolos de madera y piedra, no es una invención humana. Es fuego consumidor, es luz sin sombra, es justicia que nunca falla. Y sin embargo, en su infinita santidad, Él nos invita a acercarnos, a ser parte de su reino, a vivir bajo su gracia. Isaías nos muestra que Dios no cambia. Yo soy Dios, y no hay otro. Dios, y no hay semejante a mí. Isaías 46:9. A través de los siglos sigue siendo el mismo. El que creó los cielos es el mismo que nos sostiene hoy. El que abrió el mar rojo es el mismo que abre caminos donde no los hay. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias. Su amor no se desgasta con el tiempo. Si entendemos quién es Dios, nuestra vida nunca será la misma. No temeremos al futuro, porque sabemos que Él lo gobierna. No dudaremos de su amor, porque ha demostrado su fidelidad una y otra vez. No buscaremos respuestas en otro lugar, porque en Él están todas las respuestas. La pregunta no es si Dios es grande. La pregunta es, ¿vivimos como si realmente creyéramos en su grandeza? Él es el Dios de Isaías, el Dios de ayer, de hoy y de siempre, el Dios que sostiene el universo y que también sostiene tu vida. El hombre se eleva en su propia arrogancia creyendo que gobierna su destino, pero solo Dios es Rey sobre todas las cosas. Desde el principio de los tiempos, el orgullo ha sido la caída de los hombres. Fue el pecado de Lucifer, que quiso ser igual a Dios. Fue el pecado de Adán y Eva, que desearon el conocimiento prohibido. Fue el pecado de Babilonia, que construyó torres para alcanzar el cielo, y sigue siendo el pecado de nuestra generación, donde el hombre se proclama dueño de su vida y rechaza la soberanía del Creador. Isaías lo vio con claridad y advirtió: la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Isaías 2:17. El profeta no hablaba solo de un orgullo superficial, sino de un corazón que se rebela contra Dios. Judá confiaba en su fuerza militar, en sus riquezas, en sus alianzas políticas. Se creían invencibles, pero Isaías les recordó que ninguna nación puede sostenerse sin el favor del Señor. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo el que se ensalza, y será abatido. Isaías 2:12. Ninguna muralla es lo suficientemente alta para detener la mano de Dios. Ninguna riqueza puede comprar su favor. Babilonia es el símbolo del orgullo humano.
Sus reyes se engrandecían, sus palacios resplandecían con oro y poder, pero su destino estaba sellado. Isaías profetizó su caída con palabras que resuenan hasta hoy. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. ¿No es este el mismo espíritu que sigue dominando al mundo? Gobiernos, imperios, empresas y corazones llenos de soberbia, confiando en su poder sin darse cuenta de que todo es pasajero. Pero el orgullo no es solo de los poderosos. Habita en cada corazón que se aparta de Dios, en cada persona que cree que no necesita a su Creador, en cada alma que rechaza la verdad y confía en su propia sabiduría. Porque, dijeron, haremos pacto con la muerte y con el Seol haremos convenio. Isaías 28:15. El hombre piensa que puede controlar su destino, pero sin Dios todo es ilusión. La humillación no es un castigo, sino un acto de gracia. Dios nos humilla para salvarnos, nos quebranta para que volvamos a Él. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los humildes. Isaías 57:15. No hay salvación sin rendición, no hay redención sin arrepentimiento. Entonces, ¿qué haremos con este mensaje? ¿Seguiremos confiando en nuestras propias fuerzas o nos humillaremos ante el Señor? El orgullo humano siempre lleva a la destrucción, pero la humildad delante de Dios abre la puerta a la vida eterna. Isaías nos advierte, el hombre será humillado y el varón será abatido, y los ojos de los altivos serán humillados. Isaías 5:15. Pero Jesús nos ofrece un camino diferente. Bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. ¿Elegiremos la altivez que conduce a la ruina o la humildad que nos lleva a la presencia de Dios? El viento sopla donde quiere, no lo ves, pero sientes su fuerza. Así es el Espíritu de Dios, llenando los corazones de los que le buscan. Isaías no solo habló del juicio de Dios y de la venida del Mesías, sino también del Espíritu Santo, el aliento divino que transforma vidas. Desde el principio el profeta describió su obra con poder y precisión, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías 11:2. No es un simple don, no es una energía impersonal. Es Dios mismo moviéndose en los corazones de los que le reciben. El Espíritu de Dios no solo vendría sobre el Mesías, sino que también sería derramado sobre el pueblo. Porque yo derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Isaías 44:3. En un mundo árido, donde la desesperanza marchita el alma, el Espíritu Santo es el río que sacia nuestra sed, la fuente que nunca se agota. ¿Cuántas veces hemos sentido sequedad espiritual? ¿Cuántas veces hemos intentado avanzar sin su poder? Isaías nos muestra que el Espíritu Santo no es una opción, sino una necesidad. Es Él quien trae vida donde hay muerte, quien enciende la pasión donde hay frialdad. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Isaías 61:1. Jesús mismo citó estas palabras al comenzar su ministerio, declarando que el cumplimiento de la profecía estaba en Él. Pero la unción del Espíritu no era solo para Cristo, es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Sin el Espíritu no hay transformación. Sin su presencia, nuestra fe es solo un conjunto de reglas vacías. Él nos convence de pecado, nos guía a la verdad, nos da poder para vencer.
pero le damos lugar en nuestra vida. Isaías advirtió que el pueblo muchas veces resistía su obra, pero ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Isaías 63:10. No ocurre lo mismo hoy. El Espíritu quiere obrar, pero lo apagamos con nuestra indiferencia, con nuestra autosuficiencia, con nuestro pecado. La promesa sigue en pie. Dios quiere llenar su iglesia con su Espíritu. Quiere derramar su poder sobre aquellos que le buscan con sinceridad. No es una experiencia del pasado, no es algo exclusivo para unos pocos. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu desde lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea considerado bosque. Isaías 32:15. Lo que está seco en tu vida puede florecer, lo que está muerto puede revivir. Pero necesitamos abrir nuestro corazón a su obra. Isaías nos deja con un desafío. ¿Viviremos en nuestra propia fuerza o dependeremos del Espíritu Santo? ¿Seguiremos en sequedad o permitiremos que el río de Dios nos transforme? El Espíritu aún se mueve, aún llama, aún llena de fuego a los que claman por su presencia. El cielo y la tierra proclaman su gloria. Los montes estallan en júbilo y los mares rugen su grandeza. ¿Cómo podríamos callar ante un Dios tan glorioso? Desde el principio de los tiempos, la adoración ha sido el lenguaje del cielo. Antes de que el mundo existiera, los ángeles cantaban la santidad de Dios, y cuando Isaías tuvo su visión en el templo, escuchó el eco eterno de ese cántico celestial. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. No era un canto vacío, no eran palabras repetidas sin sentido. Era la expresión de una verdad absoluta. Dios es digno de toda adoración. Isaías nos muestra que la alabanza no es solo una reacción emocional, sino una respuesta a la grandeza de Dios. Cantaré a mi amado el cántico de mi viña. Isaías 5:1. La adoración es un reconocimiento de quién es Él, de su poder, su amor, su soberanía. No depende de nuestras circunstancias, no se basa en cómo nos sentimos. Aún en medio del juicio, aun cuando el pueblo enfrentaba la disciplina de Dios, Isaías profetizó un tiempo de restauración, donde el pueblo volvería a cantar. Se dirá en aquel día, cantad al Señor, porque hizo cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Isaías 12:5. Pero no toda adoración es aceptable. Isaías denunció la hipocresía de un pueblo que adoraba con los labios, pero tenía el corazón lejos de Dios. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Dios no se impresiona con cánticos vacíos ni con rituales sin sentido. La verdadera adoración nace de un corazón rendido, de una vida consagrada. No se trata solo de levantar las manos, sino de vivir en obediencia a su palabra. Sin embargo, Isaías también nos muestra que la adoración auténtica trae transformación. No es solo un acto externo, sino un encuentro con Dios que cambia nuestra vida. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Cuando adoramos con un corazón sincero, nuestra mente es renovada, nuestra fe es fortalecida, nuestra alma es restaurada. El profeta también habló de un día en el que todas las naciones se unirán en adoración al único Dios verdadero. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Isaías 24:16. No habrá más divisiones, no habrá más ídolos. Toda lengua confesará que solo Él es Dios. Y en la Nueva Jerusalén la adoración será eterna. No habrá templos porque su gloria llenará toda la creación.
Isaías nos recuerda que la adoración es más que un acto religioso, es un estilo de vida. No es solo lo que cantamos, sino cómo vivimos. No es solo un momento en el día, sino una actitud constante. Si realmente entendemos quién es Dios, nuestra vida entera será un cántico de alabanza. ¿Estamos adorando con el corazón o solo con los labios? ¿Nuestra vida refleja la gloria de aquel que es digno de toda exaltación? El profeta habló, clamó, advirtió y prometió. ¿Pero hemos escuchado su voz o sus palabras quedarán como un eco perdido en el tiempo? Isaías dedicó su vida a proclamar la verdad de Dios. Fue testigo del pecado de su pueblo, vio el juicio de Dios caer sobre las naciones, anunció la venida del Mesías y describió la gloria de la nueva Jerusalén, y al final de su libro dejó un mensaje claro y contundente. Dios cumplirá todo lo que ha dicho. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Isaías 66:22. El último capítulo de Isaías es una combinación de advertencia y esperanza. Habla del destino final de la humanidad, la salvación para los fieles y el juicio para los que han rechazado a Dios. Porque he aquí que el Señor vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. Isaías 66:15. No hay términos medios, no hay espacio para la indiferencia. O estamos con Dios o estamos contra Él. Pero para los que le aman, la promesa es gloriosa. Dios hará nuevas todas las cosas. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Isaías 65:19. No más dolor, no más injusticia, no más muerte. El final de la historia no es tragedia, sino redención. Para los que confían en el Señor, la eternidad será un canto de gozo sin fin. Isaías nos deja con una pregunta. ¿Qué haremos con este mensaje? No es solo una profecía del pasado, es un llamado para hoy. Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue esperando que su pueblo se vuelva a Él. Pero el tiempo de decidir no es eterno. Y buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Cada día que pasa es un día menos. Cada momento es una oportunidad que puede no volver. El profeta nos ha mostrado el corazón de Dios, su amor, su justicia, su paciencia, su fidelidad. Nos ha enseñado que Dios no cambia, que sus planes son perfectos y que su reino es inquebrantable, pero la decisión final está en nuestras manos. Podemos ignorar su voz y seguir nuestro propio camino, o podemos rendirnos a Él y encontrar vida eterna. Este es el mensaje de Isaías, este es el mensaje de Dios para ti. No es solo una historia antigua, es la historia de tu vida. Y la pregunta final es, ¿cómo responderás? El mensaje de Isaías ha sido proclamado. El juicio y la misericordia han sido revelados. La pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? Desde el primer capítulo hasta el último, Isaías nos ha mostrado el corazón de Dios. Hemos visto su justicia inquebrantable, su amor inagotable y su soberanía sobre todas las cosas. Nos ha advertido sobre el peligro del pecado, pero también nos ha mostrado el camino de la redención. Nos ha hablado de un Mesías que sufriría por nuestros pecados, de un reino que jamás será destruido y de una eternidad en la presencia de Dios. Todo lo que el profeta anunció se ha cumplido, y lo que aún falta por cumplirse sucederá sin falta. Pero este no es solo un mensaje para el mundo, es un mensaje para ti. Dios sigue llamando, sigue buscando corazones dispuestos a escuchar su voz. No basta con saber la historia, no basta con admirar las profecías. La fe no es conocimiento, es entrega. Y la salvación no es solo para los que la entienden, sino para los que la aceptan.
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. El mundo sigue su curso, los reinos suben y caen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Un día cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesús es el Señor. La pregunta es, ¿lo harás ahora, en gratitud y amor? ¿O lo harás después cuando ya sea demasiado tarde? Dios no quiere perderte. Isaías nos ha mostrado que Él es un Dios de justicia, sí, pero también un Dios de gracia. Hoy su misericordia sigue extendida, pero el tiempo no es eterno. ¿Qué decisión tomarás? ¿Seguirás viviendo como si nada de esto te importara? ¿O responderás al llamado de Dios? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Queremos orar por ti. Queremos caminar contigo en este camino de fe. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal, a compartir este video con alguien que necesita escuchar esta verdad y a seguir aprendiendo con nosotros sobre la palabra de Dios. Aquí encontrarás más contenido que fortalecerá tu fe y te ayudará a caminar más cerca del Señor. Que el Dios de Isaías, el Dios de Abraham, el Dios de los profetas y de los apóstoles, sea tu Dios hoy y para siempre. Porque los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Dios te bendiga.